Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El día de hoy el tema se va a titular No te hagas la víctima. No te hagas la víctima, es lo que vamos a ver el día de hoy. Y si piensa usted, ay, hubiera sido muy bueno que esta persona hubiera estado aquí, no se preocupe, vamos a tener en formato folleto y también lo vamos a tener en los videos de YouTube también. Esta es una camarita, ¿verdad? Por los que no saben, ¿verdad? Esta es una camarita, que es lo que me graban para los mensajes de YouTube. Entonces el tema de hoy es no te hagas la víctima. Y es que fíjense que leyendo las escrituras me he dado cuenta que a Dios no le agrada que nos hagamos la víctima. Y me he dado cuenta que tampoco sirve como excusa para desobedecer a Dios. Desde el principio ya vemos eso cuando Adán y Eva quisieron excusarse delante de Dios. Entonces si pueden ir conmigo a lo que es Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, comenzando desde el versículo 12. Entonces desde un principio vemos eso, ¿verdad? Que a Dios no le agrada eso de las excusas y que no ayuda en nada, ¿verdad? Para uno estar en mejor relación. Entonces vemos que Adán y Eva quisieron excusarse delante de Dios haciéndose las víctimas. Por ejemplo, en Génesis 3:12, Adán quiso excusar su pecado diciendo, la mujer que me diste por compañera, si pueden bajarle el volumen, gracias, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Se fijan, o sea, otra vez, o sea, por tu culpa, por la culpa de ella. Y Eva no se quedó atrás, porque fíjense el versículo 13, ella ¿qué dijo? La serpiente me engañó y comí. O sea, otra vez, haciéndose la víctima en vez de tomar su propia responsabilidad. Ahora, ¿quedaron justificados ante Dios haciéndose las víctimas? ¡No! Ya les pronunció un castigo a cada uno y los echó fuera del huerto del Edén. Ahora, algo que quiero aclarar antes de seguir adelante es lo siguiente. Una cosa es ser víctima y otra cosa es hacerme la víctima. Ya que obviamente podemos ser víctimas de la maldad de alguien, lo cual está fuera de nuestro control muchas veces. Pero lo que sí está bajo nuestro control es la actitud que tomemos en esas circunstancias. Por ejemplo, vamos a la historia de José. ¿Se acuerdan? José, hijo de Jacob. ¿Se acuerdan de esa historia en Génesis? Entonces, José, hijo de Jacob, hubiera tenido la perfecta excusa para hacerse la víctima y rebelarse contra Dios. Vea, su amada madre Rebeca murió cuando él era jovencito. Sus hermanos Raquel, sus hermanos deseando matarlo a él, vea, lo vendieron, vea, como esclavo. Su padre engañado lo tuvo por muerto. Vivió como esclavo en un país lejano e idólatra. Y por mantener su integridad fue condenado a la prisión injustamente y por varios años. Y se diga, una tras otra, tragedia e injusticia. Y a pesar de todas esas injusticias y calamidades, no se hizo la víctima. No se hizo la víctima, sino que siempre honró a Dios. Nuevamente, el que se hace la víctima en esas circunstancias, luego entonces pone como excusa el rebelarse contra Dios y hacer un montón de cosas malas. Pero ¿qué pasa? Como él honró a Dios siempre, por eso Dios lo exaltó con la misma autoridad que Faraón y lo usó para salvar a su familia y a muchas naciones. Él nunca se hizo la víctima a pesar de que era víctima, sino que siempre honró a Dios. Ahora, cuando Dios llamó a Moisés, si vamos a Éxodo capítulo 3, desde el versículo 11. Entonces, cuando Dios llamó a Moisés desde la zarza ardiendo, para que rescatara a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿se acuerdan de esa historia en Éxodo 3? Vemos a un Moisés que no le faltaban las excusas. Ya, en Éxodo 3:11, Moisés dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y aun cuando Dios le dice que estará con él y le responde su pregunta en cuanto a su identidad, de a quién les diré que, bueno, entonces ya les responde Dios, el yo soy, ¿verdad? Os envío a vosotros. Y todavía le dice, fíjense, todavía hasta Dios le explica la manera en que va a suceder todo el proceso y cómo va a ir con ellos y qué es lo que va a pasar. Aún así, Moisés responde en Éxodo 4:1. En Éxodo 4:1, Moisés responde, he aquí que ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, para que no quede ninguna duda, ¿verdad?, de que Moisés es enviado por Dios, Dios le muestra cómo hacer 3 grandes señales en presencia de ellos. Le dice, mira, vas a hacer esto, y si no te creen vas a hacer esto otro, y si no te creen vas a hacer esto otro. Con eso te van a creer.
¿Y cómo responde Moisés en el versículo 10? En el versículo 10, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Oh, wow, yo no sé ustedes, pero yo ya me hubiera cansado de él. Pero Dios, todavía queriendo cambiar su actitud de no puedo, le responde en el versículo 11, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? O sea, el mismo que te envía a ti es el mismo que sabe de todo ese tipo de cosas. Y aun cuando Dios le dice que va a estar con su boca, fíjense lo que Moisés le dice en el versículo 13. ¡Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar! En otras palabras, te equivocaste de hombre. O sea, envía al que realmente debes enviar. Imagínense. Bueno, finalmente después de eso, Dios se enojó con él. Dice que se enojó. Dice, Dios se enojó con Moisés y lo mandó a Egipto y eliminó sus excusas, explicándole que su hermano Aarón, el que sí habla bien, hasta le dice eso, él sí habla bien, y dice, hablará por él, ¿verdad?, al pueblo, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Y así sucedió. Entonces se iba como a ser el portavoz, Aarón. Para Dios, ¿verdad?, uno puede ver que no es agradable que tengamos una actitud de víctima, de no puedo, una actitud perdedora y lleno de excusas, sino que quiere que tengamos fe en Él y obedezcamos su voluntad, obedezcamos su palabra. Ahora, al final de cuentas, Moisés obedeció y fue, como dice Esteban en su predicación en Hechos 7:22, dice que Moisés fue poderoso en sus palabras y obras. Eso dice Hechos 7:22. Ahora vamos a ver otra historia, la historia de Gedeón, ahí en Jueces capítulo 6, versículo 13. Gedeón, ¿se acuerdan de Gedeón? Aquí no tenemos ningún Gedeón, ¿verdad? Uno que se llame así. Cuando Gedeón, ¿verdad?, uno de los jueces, en Jueces capítulo 6, versículo 13, cuando fue llamado por Dios, comenzó a quejarse de Dios por la mala situación en la que vivía el pueblo de Israel, siendo que la culpa era de ellos. La situación por la cual estaban era un castigo de Dios, ¿verdad?, porque ellos fueron idólatras. Eso pasó mucho en el libro de Jueces. Ahora, Dios lo retó y le dijo ahí en Jueces 6:14, Dios lo retó y le dice, ve con esa tu fuerza. Digo, porque después de que estuvo quejando así muy abiertamente con Dios, le dijo, vea, pues ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O como dice el dicho, a ver si como roncas duermes. Bien, con una actitud de prepotente de Dios, bueno, con esa fuerza ve y vas a salvar al pueblo. Ahora fíjense, el versículo 15, Gedeón entonces le respondió, versículo 15, ¡ay, Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo en el menor de la casa de mi padre. Primero tiene todas las agallas y el atrevimiento de quejarse contra Dios, y luego se hace el pobrecito y el baby de la familia. El bebé de la familia. Yo soy el menor. Entonces, ¿de qué es lo que entonces pasa? Versículo 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y para no hacerle la historia larga, Gedeón tomó el reto, se envalentonó, no sin antes comprobar primero que sí fuera el verdadero Dios el que hablaba con él. Y salvó a su pueblo de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque se armó de fe en Dios y valor, dejando a un lado las excusas y la actitud de víctima. Ahora, cuando Dios llamó a Jeremías, ahí en Jeremías capítulo 1, versículos 6 al 8, Jeremías 1, 6 al 8, cuando Dios llamó a Jeremías, así le respondió Jeremías a él. Y yo dije, ¡ay, Señor! Dice, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. ¿Sí lo ven? En Jeremías capítulo 1, versículos 6 al 8, está después de Isaías. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces uno puede ver a cómo Él le cambia la actitud a las personas que Él llama.
Ahora, algo que la palabra de Dios recalca una y otra vez es que la razón por la que no debemos tomar una actitud de inferioridad o de víctima es porque tenemos fe en Dios, no en nosotros mismos. El mundo dice, ten fe en ti mismo, pero Dios dice, ten fe en mí. Es la gran diferencia. Ahora, hablando de los que tienen sentido de inferioridad, eso lo vemos en la historia cuando los 12 espías trajeron el reporte a los que fueron a la tierra prometida, ¿se acuerdan? Los 12 espías que fueron a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, para ver, ¿verdad?, cómo estaba todo, ¿verdad?, antes de hacer la conquista. Pero ¿qué pasa? 2 de ellos, Josué y Caleb, tenían fe en Dios. Pero el resto de los espías no tuvieron fe en Dios. Y se notó por su sentido de inferioridad. Cuando al final del reporte vayan a número 13:33, el libro de Números, es Génesis, Éxodo, Levítico y Números, el cuarto libro de la Biblia. Números 13:33. Fíjense, después de que los que no creían, ¿verdad?, estaban ahí hablando del reporte, la última parte del reporte voy a recalcar algo ahí que dice, porque ellos están quejando de que no pueden hacer nada. Entonces dice en Números 13:33, dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿No se fijan lo que dice antes de así les parecíamos a ellos? ¿Sí se fijan? Dice, y éramos nosotros, ¿qué dice? A nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. O sea, la verdad es de que si uno cree a que una persona lo está viendo de una manera, usted primero se lo creyó en la cabeza. Tal vez la otra persona ni siquiera está pensando en usted, pero usted por andar de acomplejado, usted ya dice, ¡ay, me vieron así! ¿Y cuál está todo en su cabeza? Entonces ahí dice, vea, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ahora, yo sé que existían gigantes, la Biblia lo dice, pero imagínense una langosta y usted. ¿No creen que como que exageraron? ¿Qué sentido de inferioridad tenían? Imagínense una langostita y la persona así. Hombre, o sea, es como que si entonces yo quepo en los zapatos de ellos. No me refiero a mi pie, sino todo mi cuerpo. Entonces uno puede, o sea, hasta qué bajo puede llegar el sentido de inferioridad. Entonces, las personas acomplejadas creen que las demás personas las ven inferiores, aunque no sea cierto, aunque ni siquiera estén pensando en eso. Pero los que tienen fe en Dios tienen una sana autoestima, aunque los otros los desprecien. Entonces, de ahí que unos se hacen las víctimas y otros no. Entonces, cuando los apóstoles, ahora yendo al Nuevo Testamento, en Hechos 5, 41 y 42. Cuando los apóstoles, antes de hablar de esto, antes de hablar de esta cita, quiero decirles que también, vean, no lo tengo aquí escrito, pero también hay unas personas que hacen eso de hacerse las víctimas para no hacerse responsables de sus hechos. Es decir, no sé de ustedes, pero los que se hacen la víctima son expertos manipuladores. Es decir, por ejemplo, vamos a decir que yo hice algo malo contra alguien y de repente esa persona me lo reclama y yo me hago la víctima. ¡Ay, qué malo eres! No tienes amor, quién sabe qué. ¡Ay, le voy a decir a la familia, quién sabe qué! Y todo. Y la otra persona, la que fue la verdadera víctima, ¡ay, hasta se siente culpable! O sea, ¿pero por qué? O sea, pero porque la otra persona que se hace la víctima, ahí, o sea, es una manera para entonces uno desviar la atención y no ser responsable de lo que tiene que ser responsable. Entonces, mucho cuidado con esos que se hacen las víctimas. Entonces, ahora sí, vamos al Nuevo Testamento. Ya me calmé. Entonces, en Hechos capítulo 5, versículo 41 y 42, cuando los apóstoles fueron encarcelados y azotados por predicar en el nombre de Jesús, o sea, no hicieron nada malo, solamente estaban predicando, en vez de hacerse las víctimas, fíjense lo que dice Hechos 5, 41 y 42, ellos salieron de la presencia del concilio como gozosos. No ni siquiera dice alegres o felices, dice gozosos, o sea, que viene del corazón, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, o sea, del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas
no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Si ellos se hubieran hecho las víctimas, se hubieran quedado encerrados y no hubieran predicado a nadie. Ay, mira, Señor, mira cómo me tienen. Ay, Señor, mira cómo puedo yo predicar tu palabra. Si mira, me andan luego azotando ahí. No, Señor, mira, si realmente tú quieres que predique, no me va a pasar nada malo. Qué chistosito, ¿verdad? O sea, si realmente quieres que yo haga esto, vas a tú obrar ahí de una manera milagrosa. No, ¿cuál? Esa es la persona que se hace la víctima. Entonces, no, o sea, luego de hacer por lo que fueron encomendados. Ahora, también en Hechos 4, el capítulo anterior, no les voy a dar el pasaje exacto, pero ahí está la historia. También habían echado a la cárcel a Pedro y a Juan. Ustedes lo pueden ver ahí en Hechos 4. Y después de amenazarlos y soltarlos, porque en esa ocasión no los azotaron, pero nada más los amenazaron, es por eso que en el capítulo 5 hasta sí los azotaron. En vez de sentirse mal los apóstoles, dice al final del capítulo 4, alzaron unánimes la voz a Dios, glorificaron su nombre, citaron pasajes bíblicos y le pidieron a Dios que les concediera poder hablar su palabra con todo denuedo, o sea, con valentía. Y Dios se los concedió. Eso lo puede ver uno en Hechos 4:31. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que se acuerdan que estaban pidiendo ellos? Hablar con denuedo la palabra de Dios. Y dice aquí, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, Dios les concedió, ¿verdad?, esa valentía a pesar de la persecución. Ahora ya, hablando de tragedias, hay los que toman una actitud de víctima, declarando que ya lo perdieron todo. Se han visto esos casos, ¿no? Ya sea por incendio, por tornado, por huracán, por lo que sea, ¿verdad? Y lloran y dicen, lo he perdido todo, ¿verdad? Yo tenía toda mi vida ahí, etcétera, etcétera. Y en esa desesperación llegan a abusar de otros. O sea, toman una actitud también de abusar a otros, o sea, de abusar de la situación y abusar de otros, de enojarse contra otros, irritarse contra otros, hacer cosas contra otros, o de tomar acciones autodestructivas. Otra vez estoy hablando de que cuando la persona tiene la actitud de víctima dentro de la tragedia que pasó. Es decir, se hacen autodestructivos. ¿En qué sentido? Buscan una salida en los vicios, el despilfarro, es decir, gastan dinero, se van al casino, qué sé yo, para sentirse bien, en la inmoralidad sexual. Se tratan de escaparse por ahí, por la inmoralidad sexual, fornicación, todo eso. O se van al ocultismo, al espiritismo, a la hechicería, cosas de esas. O, obviamente lo último sería, o hasta el suicidio. La persona, ¿verdad?, que sienten que, ay, perdí todo, ¿verdad?, porque pues tenían su corazón. ¿Se acuerdan que Dios dice, ¿verdad?, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón? Por eso Dios quiere que lo atesoremos a Él. Pero si atesoramos una cosa y la perdemos, de repente hay personas que hasta se suicidan. En cambio, cuando Job, ¿se acuerdan de Job? Vayamos a Job capítulo 1, versículo 20-21. En cambio, cuando Job perdió todas sus posesiones, y acuérdense que él era rico, dice que él era el más rico de todos los orientales, y se perdió todas sus posesiones, todos sus siervos también, excepto los que vinieron ahí a decirle lo que había pasado, y también perdió todos sus hijos en un solo día. Fíjense, en un solo día. Pero ¿qué pasa en Job capítulo 1, versículo 20-21? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Acuérdense que eso es señal de luto en aquel entonces, es como el día de hoy que las personas se visten de negro y no comen o qué sé yo. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué dice ahí? Y adoró a Dios. O sea, no tomó actitud de víctima. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Y qué dice ahí? Sea el nombre de Jehová bendito. Él tenía todas las cosas, toda la justificación, por decirlo así, de haberse quejado, de haber hecho lo que... y nada. Ahí al principio cuando le pasó todo eso. Pero cuando a lo que había perdido le añadimos la pérdida de su salud, su mujer ya no aguantó. Ahí ¿dónde estamos? En Job 2. Job capítulo 2, versículo 9 y 10. Porque al principio cuando perdió todo eso, todavía no había perdido su salud. Ya después hasta su salud la perdió.
Y Job capítulo 2, versículo 9 y 10 dice: entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Oh, wow. Eso lo leí aquí, eso es lo que dice ahí. Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado. Y fíjense las preguntas que dice aquí Job. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y acuérdense que lo que le pasó esto, ahí mismo al principio de Job capítulo 1, dice que él era el hombre bueno, recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Así dice. Y eso lo dice Dios también. Después se lo dice, pues primero lo dice el narrador ahí en Job, y luego también dice que lo dijo Dios. Entonces es muy importante, ¿verdad? Como el ejemplo, ¿verdad?, para nosotros de alguien que no se hace la víctima. Ahora, cuando Jesús, vamos a hablar ahora de Jesús, en Mateo 27, 46, porque hasta yo mismo lo había malentendido antes. Mateo 26, 46. Cuando Jesús estaba en la cruz muriendo por nuestros pecados, exactamente antes de expirar, cuando dice que expiró, ya, que dio el Espíritu, fíjense lo que dice Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, uno simplemente piensa, en su ignorancia, uno piensa: pues es que tiene todo derecho de exclamar cosas así, porque estaba sufriendo por los pecados de todos. Pero los judíos presentes sabían que realmente lo que Jesús estaba haciendo era enseñarles algo más. Es decir, que ellos mismos estaban presenciando el cumplimiento de Salmo 22, el cual es un salmo profético de victoria y triunfo sobre la más trágica y angustiosa muerte. Ahora, por ejemplo, usted completen lo que yo voy a decir. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. También, ¿cuál otro? Jehová es Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ok, en el caso de los judíos, no nada más decían una frasecilla más. En el caso de los judíos, ellos se memorizaban las cosas. Y acuérdense que en aquel entonces ni siquiera estaban las cosas divididas en capítulos y versículos, sino que eran así los libros. Entonces, a un judío usted le empezaba a decir algo, o sea, una frase, y el o sea, entonces cuando Dios exclamó: Elí, Elí, lama sabactani, que en español es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él les está diciendo la primera parte del Salmo 22 para que ellos llenen el resto. Y entonces fíjense, vamos a leerlo ya que estoy emocionado. Salmo 22, fíjense. Salmo 22. Vamos para allá. Vamos a ver si esta Biblia todavía tiene el Salmo 22 porque se está deshojando. Ok, vamos para allá. Salmo 22, fíjense. ¿Recuerdan qué fue la expresión que él dio? Y lo dijo en voz alta. Todos los que estaban ahí, toda la multitud podían escuchar lo que él acaba de decir antes de que expiró. Esas fueron sus últimas palabras. Dice, fíjense, capítulo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, fijan lo que dijo él. Y los demás judíos todos iban a recitar lo que seguía. Sí, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Si fijan el cambio de actitud en el versículo 3. Dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se escarnecen. Ahí se ve la angustia de la cruz, fíjense. Antes de que fue inventada la cruz, él ya había predecido todo eso. O sea, obviamente aquí el profeta había escrito todo esto. Versículo 7.
Todos los que me ven se escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová. ¿Qué dice? Líbrele él. ¿Se acuerdan que eso le decían de él? Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre. Dice, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, o sea, todas las personas en contra de él. Fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron su boca sobre mí, dice, sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Acuérdense, él estaba en la cruz. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Se acuerdan cuando penetró la lanza? Vean, era ya sangre con agua. Versículo 15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua, ¿qué dice? Se pegó a mi paladar. Acuérdense que después de que él expresó eso, le dieron a beber algo. Dice, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. ¿Qué dice ahí? Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. ¿Qué dice ahí el versículo 18? Repartieron entre mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Lo que hicieron ahí. Mas tú, Jehová, ¿qué dice? No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, desde el poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Sé los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros descendencia toda de Israel. Versículo 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él se escondió su rostro, ¿sí digan? Sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que buscan. Vivirán vuestro corazón para siempre. Versículo 27 en adelante. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Aquí ya esta profecía también futura. Dice, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque Jehová es el reino y él regirá las naciones. Está hablando ya de cosas que ya no nada más saliendo de la muerte y de la cruz y del sepulcro, sino cuando él venga a regir. Fíjense, versículo 29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún dice el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto, ¿verdad? Y hablando de la proclamación del evangelio y todo eso por todo el mundo. Entonces uno puede ver, o sea, él nada más le dijo la primera parte, lama, Eli, lama sabactani. Y todos ellos que se sabían así mucho de memoria las citas de la Biblia, podían ver así en su mente y quedarse, o sea, como parte de todo eso. Eso es exactamente lo que está pasando, pero no termina ahí, sino que es realmente un salmo de victoria y triunfo sobre la más detestable muerte. Entonces, vean, y así como Jesús nos hizo la víctima ante la más inhumana muerte, nos enseña a todos a poner nuestra fe en Dios, así como Él oró por fortaleza y fue fortalecido. No voy a ir para allá, pero en Lucas capítulo 22, 41 al 44, cuando Él, ¿verdad?, ya se aparta de los apóstoles para orar, ¿verdad? Y cómo dice que hasta su sudor era como gotas de sangre, ¿verdad? Y cómo hasta vino un ángel para fortalecerle. Entonces eso sí quiero que quede bien claro. No es actitud de víctima clamarle a Dios. No es actitud de víctima el orar a Él y refugiarse uno en Él. No, eso es lo correcto, ¿verdad? Porque Dios quiere que tengamos fe en Él, ¿verdad? Acuérdense que esa actitud de víctima, en vez de buscar la voluntad de Dios, en vez de buscarlo a Él, hace lo que a Él le pegue la gana y hace cosas que están mal y se mete en vicios, se mete en inmoralidad, se mete en otras cosas, hace que los demás paguen por las culpas de Él mismo y cosas así, ¿verdad? Entonces muy importante, vean. Ahora ya, hablando del profeta Elías, otra ilustración, hablando del profeta Elías,
En sus momentos más angustiantes, acuérdense, ahí en Primero de Reyes 19, hablando el profeta Elías, en sus momentos más angustiantes, Dios le enseñó a no hacerse la víctima, sino que lo fortaleció con su presencia. Lo fortaleció con su presencia. Ahí en Primero de Reyes capítulo 19 está esa historia. Ahora, hablando de otra persona, hablando de Abraham, del padre Abraham, ante la prueba más grande de su vida, no se hizo la víctima, sino que se dispuso a ofrecer su hijo sabiendo que Dios era fiel a su promesa, porque se acuerdan que la promesa que Dios le había dado a él, en él será, o sea, tendrá reyes y naciones y todo eso de Isaac. Entonces él sabía que Dios, por un lado, él era fiel a su promesa. Pero cuando le pidió que se lo entregara, por eso tampoco se lo rozó. ¿Por qué? Porque sabía que también Dios era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. Como dice Hebreos 11, 17 al 19. Hebreos 11, 17 al 19 dice que es como él sí se dispuso a matarlo, a entregarlo a su hijo, a Dios, porque Dios se lo pidió. Era una prueba, a final de cuentas un ángel lo detuvo, acuérdense. Pero era que él estaba completamente dispuesto a hacerlo porque él creía pues que su hijo lo iba a resucitar. Que dice que en sentido figurado pues es como que sí lo recibiera. ¿Por qué? Porque él ya lo tenía por muerto. Y como si, o sea, fue librado de eso. Otra manera de hacernos la víctima, ya menos vamos a terminar el tema. Hay mucho de qué hablar, pero entonces lo importante era que no hagamos eso. Entonces, otra manera de hacernos la víctima es guardando rencor. Todos sabemos, ¿verdad?, que eso no solamente es en contra de la voluntad de Dios, el guardar rencor, sino que uno solito se está dañando. Uno solito se está dañando cuando se hace la víctima en el sentido de guardar rencor. Entonces, aunque te lleguen a ofender, no guardes rencor. Aunque llegues a ser la víctima, no te hagas la víctima. Aunque tengas problemas, no te afanes. Aunque te menosprecien, no te creas inferior. En el mundo siempre enfrentaremos retos, pero para terminar esta cita, 1 Corintios 15, 57 y 58. 1 Corintios 15, 57 y 58. 1 Corintios 15, 57 y 58. Acuérdense, en el mundo siempre enfrentaremos retos, pero ¿qué dice 1 Corintios 15, 57 y 58? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, si hay aquí una persona, ¿verdad?, que todavía no ha entregado su vida a Cristo, pues ¿qué espera, verdad? Todos los que no nos hemos bautizado aquí el día de hoy, alguna vez lo hicimos. ¿Alguna vez le hicimos qué? Pues confesar nuestra fe, ¿verdad? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y también nos arrepentimos de nuestros pecados y vamos a cambiar nuestra vida, ya no vamos a hacer lo mismo que antes. También, vea, ¿qué hicimos? Pues pasar a ya sea un bautisterio, un río, un lago, no sé dónde se bautizaron ustedes, pero bajaron las aguas del bautismo, ¿verdad?, para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo, ¿verdad?, y salen, ¿verdad?, a una vida nueva. Entonces, nosotros de los que ya nos hemos bautizado, una vez hicimos eso. Yo hace poco cumplí 28 años de bautizado, ¿verdad? Entonces, como es volver a nacer, entonces no se cuentan los años anteriores, tengo 28 años, pero entonces así, ¿verdad?, si usted quiere comenzar una nueva vida en Cristo y ya, ¿verdad?, tener, ¿verdad?, todas esas promesas para usted, ¿verdad?, las promesas de Dios, entonces lo puede hacer el día de hoy cuando el hermano Arnoldo se lo indique, ¿verdad? Puede entonces hacer esa decisión el día de hoy. Gracias y Dios les bendiga.